Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes de segundo medio? Espero que se encuentren bien, espero que aumenten las conexiones. Sí, lo primero, como siempre les digo, tenemos que seguir tomando todas las medidas sanitarias necesarias y pertinentes para seguir cuidándonos y protegiéndonos del COVID-19. Sabemos que hasta el momento es la única manera que tenemos de protegernos y debemos ser responsables con nosotros mismos y con los demás. Bueno, le doy la bienvenida a otro video explicativo, a otra clase, a otro semestre, a otro objetivo. Estamos en un nuevo comienzo, estamos utilizando nuevos métodos para que ustedes puedan tener una mejor calidad en su educación. Entonces, nuestro tema son ahora razones trigonométricas, tema muy, muy esencial en la parte del cálculo de triángulos rectángulos. Oh, ya lo dije. Bueno, lo primero que después hacemos es un reto mental. Y sin embargo les traje este mismo, porque quisiera que pensaran un poco más cómo se hace. Yo lo hice de dos maneras, lo hice por ensayo y error y lo hice planteando sistemas de ecuaciones. De las dos maneras como que no es tan sencillo, pero es satisfactorio cuando usted encuentra la solución y eso se llama probar la solución y prueba haciendo eh, lo que dice aquí los ovejeros, vamos a decirlo así, sobre la cantidad de ovejas que ellos puedan tener, los pastores. ¿Sí? Piensen bien, algunos le quitan dos y son iguales, el otro cede una y obtiene el triple. Hay que plantear un sistema de ecuaciones o hay que hacerlo por ensayo y error. Ustedes eh, piénsenlo. Bueno, veamos qué nos corresponde el día de hoy. Dice nuestra asignatura de matemática, curso segundo medio, mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos. Semana 18, actividad del texto del estudiante, páginas 210 y 211. Recuerden que esta actividad va a estar programado en tareas en la plataforma My School, dirá semana 18 y allí usted dejará su tarea de las páginas 210 y 211. Esta primera parte de las tareas no es más que un reforzamiento, la activación de los conocimientos previos, para luego sí, en la siguiente clase, entrar, digamos, un poco más al contenido de razones trigonométricas. Vamos a ver esto, vean, veamos este barco. En algún momento este barco estaba en la superficie, por algún motivo se hundió. Vean, hay una altura vertical con respecto al suelo del mar y cuando él cae nosotros podemos trazar una línea diagonal que se llama, ¿cómo se llama esta línea? Un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado que se le opone al ángulo recto, cateto A, cateto B, hipotenusa C. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos calcular la distancia que recorrió el barco desde que estaba en la superficie hasta que se hundió. ¿Qué distancia recorrió desde que está en la superficie hasta que se hundió? Para ello deberíamos conocer cuál es la altura a la cual se encuentra el barco del fondo del océano o del mar y la distancia horizontal hasta donde llegó el barco. Observen esta, también se aplica, vean cómo se aplica la trigonometría. 40 metros por segundo horizontalmente y 18 metros por segundo verticalmente. ¿Sí? Esta es la velocidad que lleva esa persona en esa bicicleta de cross. Pero no solo allí, vean acá. Estos también se puede enfocar en lo que son los aviones, en las guerras. Una multiplicidad de usos. Vean, aquí se forma un triángulo rectángulo y aquí hay una distancia entre el avión, la punta de cada avión. Esa es la hipotenusa y estos son los catetos. ¿Observaron?
Entonces, este tema es muy importante porque nos permite aplicar las razones trigonométricas. Pero si les estoy hablando de triángulos rectángulos, ¿con qué teorema ustedes lo relacionan? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál teorema será ese? Que dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Vamos a ver. Antes de eso, razones trigonométricas. ¿Qué sabes sobre las razones? ¿Qué sabes sobre la trigonometría? Escribe 3 ideas. Trigonometría. Ok, van a escribir 3 ideas. Ya aquí comienza parte de la evaluación. Bueno, de la tarea. No es evaluación, de la tarea. Todos los triángulos rectángulos son semejantes. ¿Qué significará que son semejantes? El año anterior nosotros estudiamos los criterios de semejanza. Y hay 3 criterios. Por lo menos uno de ellos era cuando los 3 lados son proporcionales. Es decir, si hay 3 triángulos y miden, qué sé yo, 2, 4 y 6, en otro triángulo pueden ser 4, 8, 12. Son proporcionales, son semejantes. ¿Lo ven? O sea, lo que se fue multiplicar por 2 cada lado. Quiere decir que cuando nosotros vivimos cada lado a lado, son iguales. Ese es un criterio. Pero hay otros criterios como son 2 lados iguales y el ángulo que forman. ¿Sí? O lado, ángulo, lado. ¿Sí? Veamos. ¿Qué aprenderán? A utilizar las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos, mostrando la relación con las propiedades de las semejanzas y los ángulos, explicándolos pictórica y simbólicamente, aplicándolas para determinar ángulos o medidas de lados, resolviendo problemas geométricos y otras asignaturas. ¿Qué necesitan saber o recordar? Aquí lo ven, ¿eh? Hablamos, semejanza de triángulos, teorema de Pitágoras, plano cartesiano, vectores. Nuestro tema de hoy gira en torno a estos 4 elementos, a estos 4 contenidos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Ese recordar para la siguiente semana, sí entrar en definitiva en el tema. Pero ya sabemos que es importante, nosotros tenemos que saber el teorema de Pitágoras. Eso es esencial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con triángulos rectángulos exclusivamente. Las razones trigonométricas solo se cumplen en lo que son los triángulos rectángulos. Vamos a hacer aquí un momento. Vean, ¿qué debo saber? Esto ya es parte de la página 210 que usted me tiene que entregar. Yo no los voy a hacer todos porque la intención es que yo explique algunos y usted pueda desarrollar los otros. Verifica los siguientes tríos de números representan tríos pitagóricos, es decir, si pueden corresponder a medida de los lados de un triángulo rectángulo. Yo estudio los 3 números. ¿Cuál de los 3 es más grande? El 25, por lo tanto el 25 debe ser la hipotenusa. Entonces la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Vamos a ver. Teorema de Pitágoras. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Aquí está el valor de C. ¿Qué vamos a hacer? Probar esto. Vamos a probarlo. Vean, 25 al cuadrado es igual. 25, ¿por qué? Porque es la hipotenusa. 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. Aquí está 625. 7 al cuadrado es 49. 24, 576. Y cuando yo sumo estos dos, también me da 625. Entonces, verifica si los siguientes tríos de números representan tríos pitagóricos. Entonces, ¿qué voy a decir? Sí corresponde a un trío de números pitagóricos. Sí corresponde a un trío de números pitagóricos. ¿Por qué? Porque se cumple la relación del teorema de Pitágoras. Vamos a pasar a la lámina anterior un momento. Observen, ¿qué van a hacer ustedes? Con el 12, el 35 y el 37 van a hacer lo mismo. 12 al cuadrado más 35 al cuadrado debe ser igual a 37 al cuadrado. Luego, 10 al cuadrado más 15 al cuadrado tendría que ser igual al 20 al cuadrado. Si alguno de ellos no se cumple, usted va a decir, no son tríos de números pitagóricos o no se cumple la relación del teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo?
vamos a continuar. Nos queda esta actividad. Si una escalera de 2 metros es apoyada en la pared, una escalera de 2 metros, la escalera mide 2 metros, a una distancia de 50 centímetros de esta, ¿qué altura alcanzará? Esto debe ser la escalera, vean. La diagonal, la hipotenusa. Esto es la distancia horizontal con respecto al suelo. Todo esto es la escalera. Esta es la base. ¿Por qué yo hice esto? 50 centímetros igual a 0.5. ¿Por qué lo hice? Porque si tengo la escalera que está en metros, toda la distancia que yo voy a utilizar debe estar en metros. Es como la física cuando yo les decía, todo tiene que estar en el mismo sistema de unidades. No puedo trabajar con metros y con centímetros. Todas tienen que estar en metros. ¿Qué vamos a calcular entonces? La letra A en un triángulo rectángulo. Recuerden, A, B, C. Aquí yo les dejé la fórmula. Sencillo, ¿verdad? Simplemente usted coloque los números, 2 al cuadrado menos 0.5 al cuadrado, haga la diferencia y extraiga la raíz cuadrada. Y ese es el valor o la altura que está la escalera o la punta de la escalera del suelo o el extremo de esta escalera del suelo o la persona si está acá. Veamos entonces qué más vamos a hacer. Aquí les traje un recordatorio. Los criterios de semejanza de triángulos establecen condiciones suficientes para decir si dos triángulos son o no semejantes. Vean, les digo, semejantes no quiere decir que tengan el mismo tamaño, sino que sean proporcionales. Puede haber uno más grande y otro más chico o más pequeño, pero guardando relación entre sus lados y ángulos. ¿Sí? Aquí dice lado, ángulo, lado, lo que les decía. Lado, ángulo, lado. Son proporcionales. Dice, tienen que tener el mismo ángulo y que los lados, por ejemplo, AB sobre DE, tienen que ser igual, ¿verdad?, a AC sobre DF. De esta manera se prueba si un triángulo es semejante a otro. Aquí les traigo un ejemplo. Esto es de su libro del año anterior. Vean. ¿Qué hicimos acá? Bueno, 35 grados. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 10 se divide en 15 y 8 se divide en 12. Ve que la relación en ambos da 2/3. Por lo tanto, son triángulos semejantes. Observen este ejemplo, ya tienen uno. Aquí yo le decía los tres lados. Si bien los tres lados, AB sobre AB', BC sobre BC', CA sobre C'A'. Es decir, si yo divido AB entre AB', tienen que haber, por ejemplo, el mismo valor que cuando divida cada uno de sus lados. Los tres lados son proporcionales, también se le dice de esa manera. Por ejemplo, si este es 8 y este es 4, entonces 8 dividido en 4 me da 2. Es decir, si este es 6 y este es 3, 6 dividido en 3 es 2. Si este es 4 y este es 2, 4 dividido en 2 da 2. Es decir, los tres muestran proporcionalidad. Dividan los tres lados. Y el otro es cuando tienen dos ángulos iguales. Si dos de sus ángulos interiores correspondientes tienen igual medida. ¿Sí? Correspondiente. Si tienen igual medida, alfa con alfa prima y beta con beta prima. ¿Por qué traje a colación esto? Por el siguiente ejercicio. Página 211. ¿Qué triángulos son semejantes? Escribirlos en la tabla, junto con el criterio empleado en cada caso. Ya yo les proporcioné el criterio empleado para la semejanza de triángulo. Podríamos ver a 75 grados. Pareciera que este 75 con este 75 tienen que ver. Y lados proporcionales. Vean, estos dos tienen lados proporcionales. Aquí me lo está diciendo. Estos dos con estos dos. Obviamente, entonces el ángulo debe ser, si los lados son iguales, el ángulo tiene que ser igual. Necesariamente, ahí no queda de otra.
Si mis dos lados son proporcionales a estos dos lados, este ángulo es igual a este. Bueno, y así pueden probar. Con los triángulos rectángulos también podrían probar. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pueden dividir 6.5 o 65 en 325 y verificar que se cumple la misma relación de este lado con este. Aparentemente no lo es. Bueno, ahí tienen los triángulos. Aquí dice, calculen relación con los vectores representados. Esto es módulo. El módulo quiere decir cuánto es el valor de esta distancia. Si ustedes se dan cuenta, si yo trazara una línea desde A hasta abajo, ¿qué se forma? Un triángulo rectángulo, ¿verdad que sí? Donde la base mide 3 y la altura mide 4. Vean, me están pidiendo cuánto mide la hipotenusa. Si yo trazo una línea desde el vértice, la punta del vector, hasta abajo, se forma un triángulo rectángulo de base 3 y altura 4. ¿Qué hice? Apliqué el teorema de Pitágoras. Ahí coloqué menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque menos 3 está del lado izquierdo. Pero al elevarlo al cuadrado, ¿qué ocurre? Que me queda positivo. Menos 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 es 25. Y la raíz de 25 es 5. Así ustedes van a hacer con cada uno de esos vectores. Esto es simplemente para nosotros recordar, vean, y afianzar el teorema de Pitágoras. Y observar que esos vectores forman un triángulo rectángulo. Por ejemplo, en el F tiene 3 de base y 2 de altura. Y así van a hacer con cada uno. El B, oye, interesante. ¿Cuánto tiene de base? 4. ¿Cuánto tiene de altura? 0. 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Sería entonces 4, positivo. Vamos a seguir a ver qué más nos queda. Construye un plano cartesiano y representa gráficamente cada vector. Bueno, ahora vamos a hacer lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a hacer un plano cartesiano y en ese plano cartesiano vamos a dibujar unos vectores. Veamos entonces. Lo hice en GeoGebra para que ustedes vieran. También lo pueden hacer ustedes en su cuaderno cuadriculado. Es muy sencillo. Por ejemplo, menos 5, 1. Usted hace su cuenta 5 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos a la izquierda porque es menos. 1 hacia arriba y marca el punto. Ese punto lo une con el centro. De igual manera, 2 menos 3. ¿Cuántos cuadritos hacia la derecha? 1 y 2. ¿Cuántos hacia abajo? 1, 2, 3. Y trazamos nuestro vector. Este vector no es B, sino que es T. Sino que el sistema lo dio así en algún momento y no lo corregí. Pero aquí están los dos vectores. Ustedes pueden hacer, le queda pendiente a ustedes hacer la letra B y la letra D. Vean que en las clases yo no les hago hacer todas las actividades de ustedes. Yo explico unas actividades, ustedes hacen esas actividades y las complementan con las que no se desarrollen. Ahora solo nos queda esta parte. Resuelve considerando que P es 4 menos 1 y Q menos 8, 2. O sea, son vectores. Me piden calcular 3P más 5Q. ¿Cómo se hace eso? Multiplicando 3 por cada coordenada y 5 por cada coordenada de Q. 3 por 4 menos 1 más 5 por menos 8, 2. 3 por 4, 2 y 3 por 1 son 3. 5 por 8 menos 40 y 5 por 2 es 10. Ahora voy a agrupar las X y las Y. 12 menos 40 menos 3 más 10. Resultado, menos 28, 7. Signos diferentes se restan, se coloca el signo del mayor. Signos diferentes se restan, se coloca el signo del mayor.
¿Ok? Bueno, esa ha sido toda la actividad y espero que en la clase Sky podamos aclarar las dudas correspondientes a este tema. Aquí está, menos 28,7. Resuelve las actividades que quedaron pendientes en el video y recuerda enviarla a tarea semana 18 My School.